Un gusto saludarlos a todas y todos ustedes. En esta ocasión vamos a abordar un par de temas de gran importancia tanto a nivel social, político e incluso educativo. Las fake news y la posverdad. ¿Por qué y para qué las generan? ¿Qué o quiénes las generan? ¿Cómo las generan? Y sobre todo, ¿qué tan efectivas son? Eso y más trataremos en este ataque de los tracks. Pero antes, apelamos a su apoyo y buen corazón, pidiéndoles que no olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificación y seleccionar la opción que dice Todas. Ahora sí, bienvenidas, bienvenidos. Si bien no es una novedad estar expuestos a mensajes de alcance masivo, con la proliferación del uso de redes sociales en México, dichos mensajes comenzaron a tener dos vertientes. La socialmente útil, o sea, la posibilidad de contraargumentar lo dicho por los medios masivos tradicionales, y la contraria, o sea, el mal uso en lo que a la producción de información se refiere, difundiéndola de forma distorsionada, exagerada o contando historias a la gente sobre situaciones con un grado de cierta verosimilitud, pero que en realidad se trata de hechos absolutamente falsos. Todo esto construido con finalidades específicas que van dirigidas, principalmente, a intentar cambiar la manera en que las personas piensan y sienten de determinada cosa, circunstancia, grupos o personajes públicos, reales o imaginarios. Una vez cambiando la forma en que piensan y sienten las personas a las cuales dirigen los mensajes masivos, lo que se pretende es que él o los receptores de dichos mensajes actúen en la manera en que los emisores desean. Lo anterior puede ser desde ir a consumir, comprar o alquilar un servicio o producto, hasta cuestiones de vital importancia como puede llegar a ser el ir a votar por un candidato o candidata para un cargo público. Una forma de intentarlo es buscar manipular a modo lo que se conoce como opinión pública. Comprendida de una manera básica, la opinión pública, según Giovanni Sartori en su libro Homo Videns, dice que una opinión se denomina pública no solo porque es del público, sino también porque implica la cosa pública, o sea, los intereses generales, el bien común, los problemas colectivos. Más a detalle, el sociólogo francés Gabriel Tarde explicó en su texto La conversación cómo es que se generaban la opinión pública hasta antes de la llegada de las redes sociales. Esto tenía que ver con un listado de 4 elementos: la prensa, la conversación, la opinión y la acción. El primero de ellos, la prensa, incluye a los temas considerados relevantes dentro de la vida pública. El segundo elemento, las conversaciones, refiere los miles o millones de charlas en grupos pequeños de personas cercanas entre ellos, o sea, amigos, familiares, colegas, etc. Dichas conversaciones tenían que ver con las temáticas del contenido de los espacios informativos o bien de las opiniones emitidas en los medios con base en la agenda pública establecida previamente. El tercer elemento, la opinión pública, era el resultado de las consideraciones críticas que derivaban de las charlas realizadas previamente entre personas allegadas. Este punto es importante, pues se debe remarcar que antes de que las personas de una sociedad tomaran una postura ante tal o cual situación derivada directamente de lo que leían, veían o escuchaban en los medios, resultaba más importante comentarla con otras personas, sacar conclusiones y a partir de ahí tener una opinión ya construida. La coincidencia entre miles o millones de opiniones es lo que le da la cualidad de lo que opina la gente, o sea, la opinión pública. El cuarto punto, no menos importante, y que es el que da origen al propósito que se busca lograr al emitir determinada información u opinión de los medios hacia las audiencias, es el de la acción. ¿Acción por parte de quién? De la sociedad. ¿Actuar de qué forma? De la que vaya acorde a los intereses de quienes emiten tal o cual información u opinión en los medios. Esto, como mencionamos al inicio, tiene un margen amplio, desde consumir algo, o sea, publicidad, hasta elegir un candidato o candidata en específico para las votaciones políticas de una nación, o sea, el uso de la propaganda. Como su nombre lo indica,
El propósito de la propaganda es el de propagar. ¿Propagar qué? Ideología. ¿De qué tipo? Cualquiera. Puede ser ambientalista, alimenticia, religiosa y principalmente de ideología política. Según Edward Bernays, en el libro titulado precisamente Propaganda, de 1928, la define como un plan para propagar una doctrina o sistema, a través de una campaña llevada a cabo sistemáticamente para recabar apoyo público para una opinión o curso de acontecimientos. Explica también que el hecho de que la propaganda sea buena o mala dependerá en cualquier caso del mérito de la causa que se alienta y de la exactitud de la información publicada. En sí misma, no es algo negativo. Bernays continúa diciendo que la propaganda es perjudicial y reprensible solo cuando sus autores saben consciente y deliberadamente que diseminan mentiras, o cuando se proponen objetivos que saben perjudiciales para el bien común. Y complementa: incluso a las personas mejor informadas les sorprendería conocer hasta qué punto la propaganda determina nuestros asuntos. Por su parte, Jason Stanley, en su libro How Propaganda Works del 2015, refiere que una de las características principales utilizadas en la propaganda por el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial fueron símbolos que evocaran emociones, con lo cual podemos entender que la propaganda lo que busca es lograr persuadir a las personas. Aquí vale la pena marcar una diferencia entre los conceptos persuadir y convencer. La persuasión se refiere a abordar las emociones de las personas para conseguir un propósito específico. Busca conmover para posteriormente obtener la acción favorable de dichas personas hacia los intereses de quien persuade. Por su lado, el convencimiento apela al razonamiento de las personas sin involucrar la parte emocional. Ofrece razones evidentes, pero, al igual que la persuasión, quiere obtener la acción social a favor de los intereses de quien convence. La ideología política gira en torno a lograr la aceptación de la mayoría de las personas en la sociedad con la finalidad de que simpaticen con tal o cual candidata o candidato político de algún partido, para que acepten las propuestas planteadas por un mandatario y sea más fácil instaurarlas a lo largo de su administración a través de reformas o incluso para demeritar la imagen y credibilidad de un político o política o ideología planteada por un partido contrario. Justo ahora es cuando se vuelve valioso que mencionemos la tipología de propaganda que existe. Según Stanley Newcourt Nowodorsky, podemos encontrar 3 tipos. Ninguno de ellos se distingue por el grado de veracidad de los contenidos que difunden. Sus diferencias radican en el grado en el que se desvela la identidad del autor. La primera de ellas es propaganda blanca. Es una actividad abierta en la que su creador no oculta su identidad. Normalmente se centra en los aspectos favorables de su propio bando. Tiene el desalentador trabajo de vencer la desconfianza y las sospechas del público objetivo, antes de que su mensaje tenga la oportunidad de ser aceptado como verídico. Propaganda gris. Es anónima, no lleva ninguna firma ni nadie se asume como responsable de ella. Deja al objetivo que adivine su origen. Propaganda negra. Su éxito depende de la total ocultación de su verdadero origen, dado que la propaganda blanca es incapaz de crear y aflorar sentimiento alguno de agravio en el objetivo al cual se dirige. Ese es el trabajo de la propaganda negra. Sin embargo, el peligro de esta propaganda reside en que si se descubre el origen verdadero de esta, no solo puede engendrar odio hacia sus autores por haber invadido de forma oculta la mente del objetivo, sino también reducir la eficacia de cualquier propaganda blanca paralela a esta. Los esfuerzos de esta última por persuadir de su sinceridad y veracidad pueden ser ahora vanos. Newcourt Nowodorsky apunta algo por demás importante, y esto es que a la propaganda negra, para evitar su connotación tan negativa, optaron por llamarle de distintas formas. Por ejemplo, los alemanes utilizaron nombres como propaganda camuflada, guerra intelectual o propaganda clandestina.
Los rusos también llegaron a utilizar un término derivado del camuflaje, pero que abarca cualquier acción destinada a engañar al enemigo. También inventaron un término que le otorga aún más sentido al tema que estamos abordando, y este es el de desinformación. El mismo autor refiere que el término guerra psicológica es útil para definir las características que más se asemejan a la propaganda. El concepto es acuñado por J.F.C. Fuller, un militar inglés que pensó que los métodos tradicionales de la guerra serían totalmente reemplazados por una guerra psicológica, donde en lugar de usar armas, la corrupción de la razón y el oscurecimiento del intelecto humano y la desintegración de la vida moral y espiritual de una nación se llevaría a cabo mediante la influencia de la voluntad de otros. El objetivo de la propaganda es hacer que los otros piensen y se comporten de una forma concreta. De momento les recordamos que es importante que no olviden suscribirse y dar clic en la campana de notificaciones, justo en donde dice todas. Ramón Carrillo, en su libro Guerra Psicológica, dice que el objetivo primo de la guerra psicológica es crear en él o los adversarios un clima mental, una serie de sentimientos que, conduciéndolos por sucesivas etapas del miedo, del pánico, de la desorientación, del pesimismo, de la tristeza, del desaliento, en fin, los lleve a la derrota, y viceversa, crear en el medio propio un clima neutralizador de esos sentimientos, el clima de la rabia, con todos sus matices. En una palabra, un clima de derrota y otro de victoria, de donde tenemos los dos aspectos de la guerra psicológica, el ofensivo y el defensivo, que por otra parte contraria debilita al adversario y por la propia lo exalta. El amarillismo. En el ámbito del periodismo existe algo parecido que son los términos amarillismo o sensacionalismo. Estos conceptos están asociados también a una forma de exageración, distorsión o mentira informativa. El origen del amarillismo, según Melvin Fleur, tiene que ver con una necesidad mercantil que experimentaron los periódicos en la década de 1890, específicamente en la ciudad de Nueva York, principalmente con William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer. Paradójicamente, en este último periodista es en el que se basaron para nombrar los reconocidos premios de periodismo. Los periódicos amarillos, acorde a Edwin Emery, realizaban un periodismo vociferante, chillón, sensacionalista, que tentaba al lector por todos los medios imaginables. Convirtió el drama de la vida en un melodrama barato y falseó los hechos cotidianos para darles la forma que consideró más apta para aumentar las ventas del repartidor. Es justo aquí donde interviene el tema que nos atañe, las noticias falsas o fake news. Como ya revisamos, la propaganda en muchas ocasiones tiene que ver con la articulación de información falsa con propósitos específicos. Pero antes de continuar, les pedimos de nueva cuenta que nos hagan el gran favor de suscribirse a nuestro canal El Ataque de los Tracks. Den clic a la campana de notificaciones y seleccionen la opción Todas. De esta forma, estarán apoyándonos de manera por demás importante. Continuamos. La propaganda hace uso de la desinformación para ir tras dichos fines. Pero, ¿qué hay con el periodismo tanto tradicional como el digital? Ya sea en portales sustentados por alguna marca empresarial periodística o como meras informaciones que aparecen de manera viral en redes sociales, con la finalidad de crear el mismo nivel de engaño que la propaganda ya abordada, o mejor dicho, las fake news o noticias falsas. Al respecto, la UNESCO dice que el desarrollo digital en los últimos años ha puesto al periodismo bajo fuego. Una variedad de factores están transformando el panorama de las comunicaciones, generando preguntas sobre la calidad, el impacto y la credibilidad del periodismo. Al mismo tiempo, las campañas orquestadas están difundiendo falsedades que a menudo se comparten involuntariamente en las redes sociales. Este fenómeno, la UNESCO lo divide en tres categorías:
Información errónea. Misinformation. Información falsa pero no creada con la intención de causar daño. Desinformación. Disinformation. Información falsa y creada deliberadamente para dañar a una persona, grupo social, organización o país. Información maliciosa. Malinformation. Información basada en la realidad, utilizada para infligir daño a una persona, grupo social, organización o país. Es en este punto donde el concepto de posverdad cobra sentido. El término posverdad, según la Real Academia Española, proviene del vocablo anglosajón post-truth y se refiere a la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Por su parte, el diccionario de Oxford plantea sobre la posverdad que está relacionado con una situación en la que las personas tienen más probabilidades de aceptar un argumento basado en sus emociones y creencias en lugar de uno basado en hechos. Según Roberto Aparici y David García Marín en su libro La posverdad, una cartografía de los medios, las redes y la política, las noticias falsas comienzan en las redes sociales donde los usuarios no se detienen a abrir cada uno de los enlaces con que se encuentran y se conforman con consumir la miscelánea de información sin profundizar, y es ahí donde las fake news asumen una enorme potencia, enunciada simplemente en una oración acompañada de una imagen tendenciosa que a veces alcanza para dejar huella en los imaginarios sociales. Finalmente, logran la viralización en la práctica de compartir o retuitear. Aparici y García Marín citan al filósofo Darío Stanz-Rachber, que explica que la posverdad opera en un escenario donde, aunque la verdad no exista, se generan consensos muy direccionados desde ciertos estratos de poder para establecer que determinadas ideas pasen como si fueran verdades. O sea, todo el mundo sabe que está armado, pero todo el mundo necesita y quiere creer en eso. Aparici y García Marín también explican que la posverdad no solo es mentira, sino que se construye de fake news en las que no importa su falsedad, porque operan como reafirmación de aquello que las audiencias previamente han incorporado como verdadero. Y los dos autores especifican, operan más en el plano emocional que en el racional. Tiene sustento más en los sentimientos construidos previamente que en los hechos contrastables. Continúan explicando que tanto la posverdad a modo de imaginario como las fake news que la sustentan deben estar construidas bajo el rigor de la verosimilitud, no de una verdad filosófica ni de una realidad chequeable, sino de una posibilidad de ser. Se asientan en la estructura probada de los géneros periodísticos y en la reiteración mediática. Es precisamente aquí donde vemos la injerencia de los medios masivos, tanto tradicionales como digitales, en relación a la creación de mentiras noticiosas o artículos opinativos, basados en supuestos o meramente creados a voluntad propia, quizás sustentadas por aparentes expertos en la materia a la que se refieran, con la finalidad de propagar esas creencias que su único interés es crear confusión y, en dado caso, lograr ganar adeptos que sigan sus falacias, pero que los apoyen con votos en el momento de los comicios. Afortunadamente, pese a ese halo oscuro que se percibe en todo lo que acabamos de abordar, hay una buena noticia y que no es fake. No por el hecho de que exista un cúmulo de posverdades y fake news en el día a día, desde hashtags falsos hasta notas periodísticas o artículos insidiosos, significa que la gente cae redonda ante dichos ataques periodísticos propagandísticos. Como mencionamos al inicio, la opinión pública se define no de lo que la gente ve, lee o escucha en redes sociales o medios masivos, sino de lo que concluye en sus charlas personales con los grupos de individuos cercanos entre ellos. Una vez contrastados los puntos de vista, es que se va formando la opinión de cada individuo, y cuando ésta se generaliza, se considera como la opinión de la mayoría, lo que opina el público. Eso por un lado. Pero por otro, existe una ventaja alrededor de todo este embrollo tratado. Tiene que ver con la teoría definida desde mediados de los 50 por el sociólogo austriaco Paul Lazarsfeld.
y el sociólogo norteamericano Elihu Katz, la teoría del flujo de los dos pasos. Dentro de ella, Lazarsfeld y Katz definen y explican el rol que juegan los líderes de opinión en la sociedad. Estos son personas con mayor preparación y conocimiento de diversos temas que, en los grupos sociales pequeños como familia, amigos, etc., tienen la capacidad de influir en los menos instruidos. Otro aspecto relevante en la teoría previa de Lazarsfeld, en conjunto con Robert K. Merton, titulada de efectos limitados, clarifican que el papel que juegan tanto la publicidad como la propaganda en relación a la influencia que pueden generar en la sociedad, dicen que esta es nula en lo que a la creación de nuevas actitudes o comportamientos se refiere, pero que es de total utilidad para reforzar conductas preexistentes. Esto es, si alguien tiene una idea o creencia previa referente a algún producto, servicio o ente político, la propaganda por sí misma no lo harán cambiar de parecer, sino que es mediante sus circunstancias y su círculo social más cercano y con alguien mejor preparado que él, donde eso podría ocurrir únicamente. No así en cuanto a reforzar sus creencias previas a la publicidad o propaganda. O sea, si alguien ya cree que determinado personaje de la política es corrupto, aunque no tenga las pruebas, o sea, basado en la posverdad ya explicada, aunque los mensajes masivos se desvivan por hacer creer lo contrario, esto no sucederá si no es en el círculo social cercano del individuo. Y es así como terminamos este podcast dedicado a las fake news y posverdad en el ataque de los tracks. Si les gustó, no olviden apoyarnos suscribiéndose al canal y activando la campana de notificación en la opción que dice todas. Den like y compartan en sus redes sociales, ya que esto no es fake news ni posverdad. Gracias y nos vemos y escuchamos muy pronto.